A 50 años, del Departamento de Filosofía de la UAM. Yo estudié primeramente la licenciatura en Seton Hall University en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y pues me interesaba la filosofía, la literatura, incluso la teología. Era una universidad católica y donde se mezclaba teología y filosofía, y que además tenía mucho compromiso de tipo social, ¿no? Entonces estuve yo realmente indeciso entre esos diversos campos, y me fui, después de mi primer año universitario, me fui a Honduras, a Tegucigalpa, donde participé en un programa de tipo social, levantando casas baratas para familias de pocos ingresos, ¿no? Y pues yo creo que ahí nació el interés en América Latina, y cuando regresé pues fui caminando en esa dirección, primero cursos de lengua y luego cursos de historia de América Latina, y al año siguiente pasé unos meses en Puerto Rico, y pues ahí siguió un interés, y cuando terminé la universidad ya había yo escogido historia como parte fuerte, y en segundo lugar filosofía, ¿no? Y cuando terminé recibí la oferta a través del Instituto Internacional de Educación de las Naciones Unidas para recibir una beca del gobierno mexicano que ellos administran. Entonces vine un año para estudiar la maestría en la UNAM, y pues eso fue hace 55 o 6 años, y aquí me fui quedando, ¿no? No fue el plan, pero fue lo que me fue captando, ¿no? Como muchos, empecé en mi interés sobre historia de México en cuestiones del tiempo de la Revolución Mexicana, ¿no? Y cuestiones sociales, ¿no? Económicas, políticas. Y poco a poco me fui, como pasa muchas veces con los historiadores, tenemos cierta afición de ser como los cangrejos y ir para atrás. Entonces me fui hacia el siglo XIX, entonces iba a hacer un estudio socioeconómico sobre Guadalajara, y de ahí lo que fui descubriendo en los papeles que vi en Guadalajara eran disputas que podríamos llamar entre filosóficas y políticas en la prensa, y eso me fue llevando mucho a la historia, podríamos decir, de las ideas y la presencia de las ideas en la política, ¿no? Y en la conformación social de un país, ¿no? Entonces, y en esa lucha de ideas hubo una presencia muy fuerte de la religión, algo que yo no anticipaba, y eso me empezó a captar como una especie de subcorriente negada muchas veces en la historia de México, de la religión como una especie de variable en lucha, una variable en pleito, donde diferentes grupos le dan diferentes interpretaciones a variables religiosas, ¿no? Y entonces quizá mantuve el interés en las luchas por el cambio, pero ya no exactamente Revolución Mexicana, sino las luchas previas, ¿no? Y en épocas más recientes eso me ha ido llevando en esta misma dinámica de cangrejo hacia el siglo XVIII, y también, ¿no? El surgimiento de la prensa, la dinámica de desarrollo de la prensa y de disciplinas nuevas. Estaba yo en estudios de doctorado de la UNAM, en estudios latinoamericanos, y en esos tiempos ya no había becas para hacer estudios de posgrado. Yo estaba trabajando como muchos, como todos prácticamente en esa época, a la vez que estudiaba, y entonces me
me hablaron del surgimiento de la UAM como un nuevo proyecto en 74 y me dijeron que me acercara, me hicieron una cita con el doctor Alonso Fernández y hablé con él y yo como el doctorado, bueno, hacía la maestría y el doctorado, la tesis de la maestría no la había terminado, aunque ya estaba cursando materias del doctorado. Entonces me dijeron, bueno, ¿por qué no ingresas a la UAM? Primero para enseñanza de inglés, que usted domine el inglés, y nosotros necesitamos gente en ese campo. Y luego ya cuando termina sus estudios, pues concurse para una plaza en historia, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy en la UAM desde octubre, de hecho, de manera más informal desde septiembre del 74. Ahora sí que lo vi desde casi el estado de proyecto y sus etapas de realización, desde que teníamos las vacas aquí en Gavilán y las chinampas en lo que hoy es la central de abastos, etcétera, las calles sin pavimentar, etcétera. O sea que fue interesante. Pienso que la UAM sí tuvo en sus inicios, y espero que continúe y se proyecte hacia el futuro, tenía un compromiso social muy grande, ¿no? de tratar de extender la oferta universitaria. Bueno, yo pienso que en estos 50 años se ha notado una profesionalización muy importante de los profesores investigadores, ¿no? La UAM propició incluso que los profesores que no nos hubiéramos doctorado al principio de nuestros contratos, que nos fuéramos doctorando, que nos fuéramos especializando cada vez más en filosofía. De hecho, en la división se creó una figura de estas estancias de investigación donde hemos podido salir a acervos en diferentes estados mexicanos o en diferentes países que tienen que ver con nuestros campos de estudio. Entonces, pienso que eso es parte de una profesionalización importante. Nuestras ediciones de libros y revistas y la paulatina superación, ¿no? Por ejemplo, en las revistas, ¿no?, de filosofía empezamos con anuarios, ¿no?, y luego cambiamos a este formato de signos históricos, filosóficos, ¿no?, literarios, etc. Entonces, yo creo que es una pauta de profesionalización y también de apertura, ¿no?, de apertura en donde las revistas ya representan una convocatoria a que personas de otras partes, incluso de otros países, ¿no?, aporten sus descubrimientos sobre la historia o la literatura, etcétera, a nosotros. Y a la vez que nosotros publicamos ahí, y desde luego publicamos también en revistas nacionales diversas y del extranjero. Pienso que la UAM representó y sigue representando un modelo educativo más horizontal. Si comparamos, cada quien escoja la institución que quiera, si nos comparamos con otras instituciones nacionales, y no dudo que hay muchas instituciones extranjeras también, creo que la UAM ha sido una institución más horizontal, con más división de los poderes, ¿no?, que ayuda a que realmente hay un desarrollo más libre y más participativo de todos. En algunas otras instituciones hay dictaminadoras que han sido dominadas por autoridades, ¿no? Nosotros no hemos tenido eso. En términos generales, cuando menos en mi experiencia, no hemos tenido eso. Se me hace que eso es realmente fundamental.
yo pienso que eso es otro de los enormes aportes de la UAM, y un gran desafío va a ser conservarlo, ¿no? Porque siempre hay cierto estrés entre la horizontalidad y la verticalidad para los puestos académico-administrativos. Siempre es un problema en una institución relativamente horizontal como la UAM, pues realizar lo que ellos quisieran, ¿no? Porque tienen que hacer consultas, tienen que equilibrar sus propios deseos con los intereses y las visiones de múltiples actores, ¿no? Entonces, yo creo que conservar esto, para mí, tan único de la UAM, es un gran desafío. Y yo creo que tendríamos que ver cómo se va desarrollando. Yo no estaré aquí en otros 50 años, no por deseo propio, sino por las matemáticas, podríamos decir. Pero yo creo que si lo lograra conservar la UAM, cierto carácter horizontal, también cierto carácter democrático, eso sería un gran plus, ¿no? Y que siga manejando calidad en sus ediciones de libros y sus revistas, y este carácter internacional que nunca debe de estar, a mi juicio, en contradicción con otro profundo valor de la UAM, que ha sido el diálogo con los diversos sectores sociales de la UAM. Son muchas las influencias, ¿verdad?, que uno recibe en la academia, ¿no? Desde luego la carrera de latinoamericanos en la UNAM, en Filosofía y Letras, fue fundada por el doctor Leopoldo Sea, ¿no? Que fue una enorme figura, y en una etapa formativa su proyección intelectual me fue sumamente importante. En el paso del tiempo, pues también estaba ahí en la misma carrera de latinoamericanos el doctor Abelardo Villegas, que bueno, pues ellos marcaron un interés muy importante en las ideas y la actuación de las ideas en la sociedad. En términos de historiadores, pues múltiples historiadores, ¿no? El doctor Andrés Lira, el doctor Juan Antonio Ortega y Medina, Carlos Bosch, García, y bueno, muchos otros, ¿no? Compañeros maestros, Álvaro Matute, ¿no? En fin, muchos y fuera del país, pero muy presentes intelectualmente, gentes como William B. Taylor, autor de obras como Magistrados de lo Sagrado, y también estudios sobre el campo en México en la época colonial, y Eric Bañón, Historia Social, también es primordialmente época colonial. Brian Hamnet, estudios sobre la colonia, sobre la independencia, sobre el siglo XIX. Numerosos, ¿no?, autores me han influido mucho. François Javier Guerra, me han ayudado de alguna manera a combinar intereses en las ideas, en la política, pues en la presencia de la religión como una variable a debate. Digamos, cierto enfoque más bien sobre la tensión entre el cambio y la permanencia, ¿no? Desde mi tesis doctoral en particular, la presencia en esa tensión entre cambio y permanencia de la religión, no solo como una creencia, ¿no?, como un culto, sino como pues una praxis social y política y una visión del mundo, ¿no? Entonces, pero sí ha ido variando, ¿no? O sea que
empecé con básicamente estudios de la prensa, ¿no? De cómo eso se manifestaba de una manera más o menos confrontacional en la prensa, en particular la prensa de Guadalajara, y luego lo fui llevando hacia otras partes del país, Oaxaca, Puebla, y luego, digamos, empecé a hurgar en cuál era el origen del conflicto, ¿no? O sea que como que empieza uno viendo ciertos como puntos nodales de conflicto, pero la conflictividad de dónde nace, ¿no? ¿Por qué una sociedad como la mexicana, donde, digamos, durante 300 años del virreinato había un cierto matrimonio entre la esfera política monárquica y la esfera religiosa, a través de la jerarquía eclesiástica y descendiendo hasta el nivel de las parroquias? ¿Cómo es que una sociedad ahí, que incluso su libertador, padre de la patria, que se ha proclamado, ¿no? Miguel Hidalgo era un sacerdote, además un sacerdote muy connotado, hasta con una obra sobre teología, cómo un país entra en conflictividad respecto a su herencia religiosa, ¿no? Y eso fue, como les decía antes, lo que me fue llevando poco a poco hacia el 18, ¿no? Y cómo hay una serie de problemáticas que surgen del 18 que nos van a invadir nuestro siglo XIX, ¿no? El siglo XVIII, donde lo que había sido alguna vez una pretendida hegemonía de la monarquía hispánica, de que México era parte muy importante, pues se había perdido, ¿no? Y gran parte del pensamiento desde las alturas del Estado y desde la altura de las alturas incluso de la Iglesia eran qué cambios tenemos que hacer para volvernos, pues ya no quizá una monarquía hegemónica, pero una monarquía competitiva, cómo mantener nuestro lugar, ¿no? Y defender nuestro lugar, ¿no? Pues, en fin, ese es un desarrollo que se está dando y esto ha ido cambiando un poco mi enfoque de estudios, ¿no? Porque ahí es donde ve uno que la religión entra en conflicto, porque hay un conflicto mucho más vasto de la pérdida de competencia internacional, ¿no? Y alguien que tempranamente empieza a registrar eso en la península ibérica y llega a ser muy leído en la Nueva España es Benito Jerónimo Feijó, en su Teatro Crítico Universal y luego sus cartas eruditas, donde Feijó, siendo un sacerdote, empieza a hacer mofa, a hacer sátira de muchos de los atrasos culturales que él localiza en la monarquía hispánica, ¿no? Y por cierto, Feijó es uno de los primeros gran defensores de los criollos de la Nueva España y del Perú y otras partes, donde empieza a criticar que una de las fallas de la monarquía hispánica es que no han dado su lugar a los criollos del Nuevo Mundo que merecen como miembros de la monarquía hispánica, ¿no? Entonces, toda una cultura crítica empieza a surgir, a veces en manos de sacerdotes, a veces en manos de ministros de Estado, y México va a heredar eso, ¿no? En donde ya, digamos, son valores culturales en movimiento. Creo que el trabajo de colaboración con compañeros ha sido para mí algo muy fundamental, ¿no? En las áreas de investigación, en estos cuerpos académicos afiliados primero a PROMEP y luego a PRODEP, logramos hacer pues un buen número de obras colectivas, ¿no? Donde participaron diversos miembros de nuestro, digamos, profesorado, pero también de gentes de otras partes de México y del mundo, ¿no? Entonces,
yo pondría eso yo creo que pondría eso al centro, ¿no? Y he tenido también la suerte y la responsabilidad de participar en muchos comités, y eso ha sido también parte de una labor colectiva, que promoviéramos estancias de investigación y este tipo de actividad de especialización que fuera consolidando, ¿no?, la vida académica, el trayecto académico de cada quien, ¿no?, de respetar y promover esa libertad. Yo creo que hay que agradecer a la UAM que, digamos, al proveernos a los profesores de una base laboral, un sitio adecuado para realizar nuestras actividades, de darnos apoyos para realizar investigaciones, publicar los resultados, etc. Habría que agradecer a la UAM por ese apoyo y desde luego pedir que continúe y amplíe en la medida de lo posible tales apoyos para los actuales y futuros profesores, ¿no? Porque eso retroalimenta a nuestros estudiantes, ¿no? Y creo que es la fortaleza de la institución, ¿no? Y bueno, en lo personal, creo que gran parte de lo que yo he podido hacer es por este apoyo, ¿no? Y pues de hecho mi tesis doctoral, cuando ya se volvió libro, recibió el premio de investigación allá en los años 90. Pues ese tipo de señalamiento y apoyo es muy importante, ¿no?, para estimular a los profesores, las profesoras, que no solo por algún apoyo económico, sino porque muestra que la universidad tenga interés verdadero en reconocer y apoyar, ¿no? Sobre todo, y que continúe, ¿no?, ese tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces, pues eso sería en lo principal, ¿no?